que no era importante. Qué pena. Y dije que iba a empezar a grabar y se me olvidó grabar. Gracias por acordarme. No hay problema. ¿Ya están viendo de nuevo la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, ya conocíamos, cuando vimos la primera vez que vimos GAMS, vimos que los bloques que necesitábamos eran estos bloques, el bloque de variables, ecuaciones, modelos, solución y sensibilidad. Ahora, cuando lo vamos a hacer con formulación algebraica, aparecen otros bloques. Entonces, estos bloques que aparecen, cuatro de esos bloques es para meter los datos que conocemos de nuestro modelo y el otro bloque es para que me muestre de manera amigable las cosas. Entonces, aparece un primer bloque, que es el bloque de conjuntos, que se llama set. En ese bloque, como su nombre lo dice, vamos a definir los conjuntos que estén relacionados en nuestra variable. Luego aparecen tres bloques, que es donde vamos a guardar los datos que conozcamos de nuestro problema. Los datos que conocemos son, si son escalares, o sea, si son un solo dato, lo guardamos en escalar. Si son vectores, lo guardamos en un bloque que se llama parameter. Y si es una matriz, se guarda en un bloque que se llama table. Y por último, esto sí no es para datos, sino para que me muestre de forma amigable los resultados, tenemos el bloque que se llama display. Entonces, aparecen estos nuevos bloques para poder meterle a GAMS de formulación de manera algebraica la información. Entonces, ¿cuál es el orden recomendado para meter estos bloques? El orden es como aparece aquí. Entonces, primero, definir los conjuntos. Eso es lo primero que deberíamos hacer. Una vez definimos los conjuntos, vamos a guardar la información. La información la puedo guardar en escalares, en parámetros o en tablas. Escalares si es un escalar, parámetros si es un vector y en tablas si es una matriz. Y luego defino las variables, defino las ecuaciones, mi modelo, que es simplemente darle un nombre al modelo como ya lo vimos. La parte de sensibilidad que lo hago con option, solve para que me lo resuelva y el display para que me lo muestre de forma más amigable. Entonces, vamos a empezar a mirar esto en GAMS, pero la idea es que no nos vamos a poner a meter el modelo así como hicimos la primera vez, porque ya nosotros aprendimos cómo meter los datos, cómo escribir comentarios, cómo ir escribiendo en GAMS, eso ya lo sabemos. Entonces, la idea es que vamos a tener el GAMS ya pasado, pero vamos a ir mirando qué cosas cambian. Entonces, aquellos que no quieran seguirme a mí en GAMS, sino que quieran tener su GAMS abierto, aquí en Teams, en archivos, semana 6, está subido el archivo en GAMS. Se llama glasgowgams.gms. Entonces lo pueden descargar y abrir directamente en sus GAMS. Aquellos que quieran irme siguiendo a mí, pues lo pueden hacer o pueden ir haciendo las dos cosas como sientan que van a entender mejor. Entonces, vamos a empezar con la parte de set. Entonces, ¿qué se guarda en set? Ya lo dijimos, es darle nombre a los índices utilizados en la formulación, a mis conjuntos. Ahí debo poner tanto los índices principales como los índices auxiliares y definir los valores que están en esos índices. Se pueden incluir comentarios pertinentes y se cierra ese bloque con un punto y coma. Entonces, ¿cómo defino los sets? Entonces, lo primero es que debo poner la palabra set. Eso es lo primero. Pero importante, pongo set si solo voy a definir un conjunto. Pero si voy a definir dos o más, pongo sets. Yo les recomiendo que pongan siempre sets, o sea, que siempre pongan la S al final. Porque si marcan, o sea, si van a definir un solo conjunto y ponen sets, no les marca error. Pero si van a definir varios conjuntos y ponen set sin la S, sí les marca error. Entonces es mejor que se acostumbren siempre a poner la palabra S desde el comienzo. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero, le ponen un nombre. Luego, perdón, le ponen un nombre, no, empieza el bloque con sets.
Luego le ponen un nombre a ese conjunto. Le vamos a poner el mismo nombre que le pusimos en nuestras formulaciones algebraicas. Entonces le ponemos el nombre de I. Luego pueden poner un espacio y pueden poner el comentario que quieran. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner aquí que eso hace referencia al tipo de recipiente. Y una vez pongo el comentario, lo que sí es muy importante y no puede faltar es entre backslash definir el tamaño de ese conjunto. Y el tamaño de ese conjunto se lo puedo definir de dos maneras. Ya lo habíamos visto con la formulación a mano, pero es bueno que sepan que en GAMS también se puede. Ponemos 1,2,3 y él sabe que eso es un conjunto ordenado que va de 1 a 3. O podemos poner 1 asterisco 3 y él también sabe que eso es un conjunto ordenado que va desde 1 hasta 3. ¿Listo? Esa es la manera de definir los conjuntos. Entonces me voy a ir a GAMS y vamos a mostrar todos los conjuntos que teníamos que definir en este problema. Porfa, me avisan cuando ya estén viendo GAMS. Ya lo vemos. Listo. Entonces, como vamos a definir los conjuntos, entonces escribimos la palabra sets. Arrancamos con nuestro primer conjunto, le ponemos el nombre, que sí, un espacio, y todo esto son comentarios, entonces digo que son los recipientes, que 1 es el vino, 2 la cerveza, 3 el whisky, y entre backslash escribo los elementos de ese conjunto, 1,2,3. ¿Listo? Luego defino J, que es mi siguiente conjunto, que son mis meses, y va de 1 a 12. Entonces, como ya quisiera pereza poner 1, 2, 3, 4, pues simplemente ponemos 1 asterisco 12 y GAMS entiende que eso es un conjunto ordenado que va desde 1 hasta 12. Y luego defino mis recursos, mi conjunto auxiliar de recursos, que es K, que varía de 1 a 2. ¿Claro cómo se definen los conjuntos? Sí, profe. Listo. Entonces ahora nos vamos a lo que son los datos. Entonces, en los datos defino los escalares. El primer dato que vamos a definir son escalares. ¿Qué tengo que hacer a los escalares? Darle un nombre y asignarles valores. Entonces, ¿qué nombre le ponemos? El nombre que queramos. Entonces, le ponemos el nombre. Bueno, lo primero que hacemos es poner la palabra escalars para que GAMS sepa que vamos a poner los escalares. Y aquí nos pasa lo mismo. Si es uno solo, puedo poner escalar. Si son dos o más, debo poner escalars. Aquí tenemos un solo escalar porque solo en nuestra formulación había un escalar que era el de relación. Pero pues yo acostumbro a ponerle siempre la palabra S porque después se me olvida. Si es más de uno, el nombre que le pusimos fue relación y entre backslash ponemos el valor de ese índice, el valor de ese escalar. En ese escalar está guardado un dato y ese dato es 3. Listo. Luego nos vamos a definir parámetros. Entonces, ¿qué hacemos en los parámetros? Darle nombre a los vectores y asignarles valores. El nombre puede ser arbitrario, o sea, el nombre que le pongan puede ser cualquiera. Pero entre paréntesis debe escribirse el índice sobre el cual varía el vector. Eso ya lo habíamos visto cuando vimos formulación algebraica a mano, pero en GAMS también es necesario que eso no se les olvide. Entonces, acá está un ejemplo. Pusimos bueno, pasa lo mismo. Si es un solo parámetro, escriben parameter. Si son varios parámetros, pero les recomiendo que siempre pongan parámetros. El nombre que le pusimos fue ingresos. Entre paréntesis pusimos el I, porque este vector varía en I, ingresos, y pongo, digamos, un comentario después. Todo esto que está en azul son comentarios. Importante, ¿cómo defino los datos que están en mi vector? Entonces, escribo backslash y empiezo a poner los componentes de ese vector. Importante, no puedo poner solo 2.200, 5.500 y 3.500. Para que GAMS entienda, tengo que ponerle primero la posición del vector, que es 1, y decir qué valor está guardada en esa posición.
Entonces, en la posición 1 está guardado el vector, el valor 2200, en la posición 2 el valor 5500 y en la posición 3 el valor 3500. ¿Claro? Listo. Nos vamos a ir a GAMS porque teníamos que meter varios parámetros. En este problema teníamos varios parámetros. ¿Ya están viendo GAMS? Sí, profe. Listo. Entonces, escribimos la palabra parameters para que se sepa que voy a empezar a meter los parámetros. Bueno, aquí lo llamamos precio, no ingreso como en la presentación. Precio, entre paréntesis sí, porque es un dato que varía en I. Luego un comentario para que sepamos eso de qué está hablando y backslash y los datos. Entonces, en la posición 1 está 2200, en la posición 5500 y en la posición 3, 3500. Y cierro el backslash. Señora. En el Scholar también se puede poner un comentario. Sí, acá también, sí. Aquí no lo pusimos, pero acá podría poner un comentario. Mira. Entonces, puede poner comentario. Ahí lo puse porque tienes razón, no lo dije, pero también se puede poner comentario. Gracias por la pregunta. Listo. Y luego definimos el siguiente parámetro que es mínimo, que varía en J, porque ese dato varía en J, un comentario y nuevamente los datos que hay. Entonces, en la posición 1 guardo un 50, en la posición 2 un 50, en la posición 3 un 50 y así sucesivamente. Terminé de definir todos mis parámetros. Ya no tengo más parámetros. Punto y coma. Recuerden que todos los bloques de GAMS se terminan con un punto y coma. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de cómo meter parámetros a GAMS? Listo. Nos vamos entonces ahora a meter tablas. ¿Qué va en la parte de tablas? Lo que tengo que hacer es darle nombre a las matrices y asignarles valores. El nombre puede ser arbitrario, o sea, el nombre que le pongamos puede ser arbitrario, pero entre paréntesis debe escribirse los índices sobre los cuales varía la matriz. Entonces le podemos poner el nombre que queramos, pero entre paréntesis los índices sobre los cuales varía la matriz. Entonces, aquí cambia algo y es que para GAMS no existe, o sea, no es una palabra reservada, la palabra tables, o sea, con una S al final, no existe, o sea, no podemos, si tenemos varias tablas, no puedo poner S al final. ¿Qué tengo que hacer? Cada vez que vaya a meter una tabla, escribir table, cada vez. Entonces, si tengo 5 tablas, entonces me toca poner table, definir la primera tabla, table, definir la segunda, table, definir la tercera, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo poner una sola instrucción. Entonces debo poner, no existe la manera de hacerlo con ese. ¿Listo? Entonces, acá está el ejemplo de una tabla y aquí voy a detenerme un poco porque aquí tenemos que ser rigurosos en algunas cosas. Entonces, lo primero es que esta tabla la llamamos máximo JI. Ya lo había dicho cuando lo vimos en formulación algebraica a mano, pero en GAMS hay que ser mucho más rigurosos con eso. Si yo llamé mi tabla máximo J,I, lo que va en mi primera posición va en las filas y lo que va en mi segunda posición va en las columnas cuando yo vaya a poner los datos de mi tabla. Entonces eso tengo que tener cuidado. Entonces, va máximo JI, como puse JI, en mis filas van las J's. Aquí al cortar la tabla me faltó acá los datos del 12, la corté y no me di cuenta que me quedó cortada. Entonces sería máximo JI. Escribo un comentario si lo quiero poner y doy enter y empiezo a definir mi tabla. Importante, cuando defino las tablas no pongo backslash. O sea, si miran aquí no existe el backslash. Empiezo de una vez a definir mi tabla. Entonces, ¿qué sí es lo que es? Creo que se quedó trabado en la diapositiva. O sea, no sé si es mi internet. No, pues, ¿qué están viendo? ¿O todos? ¿Les pasa a todos?
No, creo que es el internet de él. No, sí, yo veo bien todo. ¿Y ven lo que escribí del Máximo JI? Sí, profe, ahí se ve. Sí, profe. Ay, entonces ahí sí lo siento porque creo que sí es solo contigo. Si quieres, salte de la llamada y vuelves a entrar. De pronto con eso te mejora. Bueno, supongo que se nos fue. Pero bueno, todos los demás sí lo están viendo bien, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Listo, gracias. Espero que lo logré solucionar. Perdí el hilo en donde iba. Ah, que no va al backslash. Entonces, como no va al backslash, lo que sí es muy importante en las tablas es que la primera posición de cada fila me quede alineada con la primera posición de las demás filas. O sea, esto tiene que quedar completamente alineado. Completamente alineado. Si esto no queda alineado, GAMS me va a marcar error. Me va a decir que hay datos flotantes o que hay algo que no está funcionando porque tienen que estar completamente alineados. Entonces, esa es una parte un poco cansona de GAMS. Meter los datos, pues a veces es cansón porque tienen que estar las tablas completamente alineadas. Pero para eso hay una solución. Y es que hay manera de leer los datos automáticamente desde Excel a GAMS. O sea, hay líneas de código que me permiten tener mis tablas organizadas en GAMS, mis datos organizados en GAMS, perdón, mis datos y mis tablas organizadas en Excel, y yo con líneas de código decirle a GAMS que me lea esos datos directamente de Excel. O sea, no tengo que pasar los datos. Eso no lo vamos a ver en este curso. ¿Por qué razón? Porque existen 1000 manuales para hacer eso. Entonces, ¿para qué vamos a gastar tiempo en cosas que ustedes encuentran por internet? Sin embargo, el semestre pasado, los estudiantes del capítulo de ingenieros industriales de la escuela hicieron unos tutoriales en YouTube enseñando a hacer eso. Entonces, pues cuando sea el momento y cuando lo estén necesitando, yo les voy a mostrar ese canal o de pronto los estudiantes del capítulo vuelven a hacer nuevos tutoriales y con eso pueden entonces aprender cómo exportar datos directamente de Excel a GAMS y no tener que esto esté alineado, porque si están directamente en GAMS, en Excel, pues él las lee Excel y me ahorro ese problema. Digamos que los ejercicios que vamos a hacer en clase normalmente, talleres, quizzes, parciales, no es necesario, o sea, no se justifica porque no son ejercicios tan grandes. Pero para el proyecto sí sería una gran ayuda que ustedes leyeran los datos automáticamente desde Excel para que no pierdan tiempo pasando tanta información. ¿Listo? ¿Claro cómo meter las tablas? Entonces, estoy en este momento en GAMS. ¿Están viendo mi GAMS? Sí, profe. Sí, profe. Estoy preguntando tantas veces, prefiero ser reiterativa, pero estar segura que están viendo lo que necesito que vean. Entonces, nuestra primera tabla, entonces escribimos table para que GAMS sepa que vamos a definir nuestra tabla. El nombre que le pusimos a la tabla, como la llamamos IJ, entonces aquí en las filas va I y aquí en las columnas va J. Pongo un espacio y el comentario y abajo defino mi tabla. Y miren que todo está alineado, o sea, la primera posición está siempre alineada con la primera posición de las otras filas. ¿Listo? Tengo otra tabla, entonces tengo que volver a escribir nuevamente la palabra para que sepa que voy a definir más tablas. El nombre que le puse a la tabla y los datos de esa tabla. Importante, GAMS no pone problema si entre tabla y tabla pongo o no pongo un punto y coma. Es libre en eso, o sea, me da lo mismo. Entonces, por eso aquí en este archivo, nosotros pusimos primero una sin punto y coma, o sea, miren que está mi primera tabla, me voy a la segunda, y luego pusimos un punto y coma para definir la tercera, para que sepan que se puede hacer de las dos maneras, que para GAMS es indiferente ese punto y coma, no es necesario. Y por último, la última tabla, que es la de disponibilidad de recursos. ¿Listo?
¿Nos quedó claro cómo meter las tablas a GAMS? Sí, profe. Entonces ahora a definir nuestro bloque de variables. Digamos que nosotros ya sabíamos cómo definir un bloque, ya sabíamos cómo hablar del bloque de variables cuando no lo hacíamos de manera algebraica. Entonces aquí solo hay que tener un pequeño detalle en cuenta para que nuestra variable nos quede bien definida. Y es que el nombre de las variables puede ser arbitrario. Sin embargo, como lo que se definen en formulación algebraica son bloques de variables, se debe poner al final del nombre de la variable, entre paréntesis, el índice o índices sobre los cuales varía. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos nuestra variable x y j, pero si yo defino mi variable como x y j, así tal cual en GAMS, para GAMS esto va a ser una variable que se llama x y j. No es un bloque de variables. La manera en la que GAMS entiende que lo voy a meter en un bloque de variables es que yo defina mi variable con un nombre, que el nombre es x, y entre paréntesis le diga los índices sobre los cuales varía esa variable. Entonces, entre paréntesis, en este caso voy a poner y, j. Y si yo le meto esto a GAMS así, GAMS entiende que esto es un bloque de variables, o sea que me está representando varias variables. En este caso, y por j variables. ¿Listo? Entonces, no puedo escribir simplemente x y j, sino que tengo que poner entre paréntesis esa variable. ¿Listo? Y que no se nos olvide, esto ya lo habíamos visto cuando vimos formulación normalita, y es que no se nos olvide definir z, que para GAMS es necesario definir z, y cerrar este bloque con un punto y coma. ¿Listo? Entonces aquí está definida nuestra variable. Escribimos variables porque vamos a definir nuestro bloque de variables. Nuestra variable se llama x, entre paréntesis y, j, para que GAMS entienda que eso es un bloque de variables. Espacio, el comentario pertinente y definimos z. ¿Listo? Y por último, no se nos olvide algo que también ya sabíamos que teníamos que hacer, y es decir qué clase de variable es. Si es una variable positiva, libre, binaria o entera. Nosotros por ahora seguimos en programación lineal, entonces nuestras variables siguen siendo variables enteras, variables positivas únicamente. Entonces, ¿cómo le digo a GAMS que mi variable es positiva? Escribo positive variable x. Importante, escribo solamente x, porque si yo le escribo a GAMS positive variable x entre paréntesis y, j, esto me lo va a marcar como un error. ¿Por qué razón? Porque para GAMS el nombre de la variable es x. Lo que pasa es que me representa un bloque de variables en x y j, pero el nombre para él es solamente x. Entonces no escribimos y, j. ¿Claro cómo definir nuestra variable y cómo decir la clase de variable que es? Sí, profe. Listo. Entonces ahora, pues eso está aquí en GAMS, ya está, no, pues es igual a lo que ya les había mostrado en la presentación, entonces no me voy a detener. Vamos a hablar ahora de las ecuaciones. Entonces recordemos que en GAMS lo primero que teníamos que hacer en nuestro bloque de ecuaciones era ponerle nombre a las restricciones, era ponerle un nombre a las restricciones. Eso era lo primero, antes de hacer bueno, y no solo a las restricciones, a todas las expresiones matemáticas que estuviéramos utilizando. Entonces, eso también toca hacerlo en formulación algebraica. Pero como en formulación algebraica hay expresiones matemáticas que no son una sola expresión, sino que son un bloque de ecuaciones. O sea, cuando tengo en mi ecuación un para todo, yo estoy representando eso como un bloque de ecuaciones. Es necesario que al darle el nombre a una ecuación, entre paréntesis, escribamos los índices para los cuales se va a hacer esa restricción. ¿Qué es lo que quiere decir este párrafo que está aquí? Lo que me quiere decir es que si yo tengo una restricción que en formulación a mano tenga un para todo,
La manera de decirle a GAMS ese para todo es cuando yo nombre las funciones, el nombre que le ponga. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá una expresión que me dice, para todo J, hágame sumatoria en I de X y J, ¿sí? La manera en la que yo le digo este para todo J, ahorita todavía no vamos a ver cómo le digo esto, pero la manera en la que le digo el para todo J es que en el nombre que yo le ponga esa restricción va a ser entre paréntesis J. ¿Listo? ¿Claro? Listo. Entonces vamos a mirar cómo definimos nuestras ecuaciones aquí y por qué algunas tienen entre paréntesis algo y otras no. Entonces, primero tengo mi función objetivo. Es la primera expresión matemática que tenemos. Y mi función objetivo, pues simplemente la llamé FO utilidad. No hay entre paréntesis nada porque mi función objetivo es una sola. ¿Listo? Luego, tengo mi siguiente expresión matemática. Me dice máximos recipientes, entre paréntesis, I, J. ¿Por qué entre paréntesis tengo el I, J en esa restricción? Porque son varios, profe, no. Porque son varias. ¿Cuántas? Son las 36, ¿cierto, profe? Exactamente. Entonces, aquí le estoy diciendo que esa restricción es para todo I y para todo J. O sea, aquí con esto entre paréntesis estoy diciendo que es para todo I y para todo J. ¿Listo? Luego tengo mi restricción de recursos mes. La llamo entre paréntesis KJ, es porque esa restricción es para todo K y para todo J. Y por último, bueno, tengo esta otra que es de mínimos recipientes, entre paréntesis tiene J, porque esa restricción es para todo J. Y por último tengo la de proporción de recipientes. Aquí tengo una cosa entre comentarios, pero ahorita les voy a explicar qué quiere decir eso. Entonces, ahí tengo mis 5 expresiones matemáticas, que estas 3 me están representando bloques de restricciones. ¿Cómo sé que me están representando bloques de restricciones? Porque tengo entre paréntesis los índices sobre los cuales hago esa restricción. Tengo entre paréntesis el para todo. ¿Claro? Listo. Nos vamos entonces ahora, después, cuando vimos nosotros en GAMS, perdón, sí, la primera vez que vimos GAMS, le poníamos nombres a las ecuaciones, poníamos un punto y coma, ¿y qué era lo siguiente que hacíamos? Describíamos las restricciones, o sea, poníamos las ecuaciones de las restricciones. Exactamente, poníamos las ecuaciones de las restricciones. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que antes no escribíamos sumatorias, escribíamos de forma larga la expresión. Ahora vamos a utilizar la sumatoria y el para todo, pero el para todo ya lo estamos usando cuando le pusimos este nombre a las restricciones. Ahí ya definimos el para todo. Entonces, ¿cómo se usa una sumatoria? Entonces, la palabra para GAMS, la sumatoria para GAMS es sum. Escribo la palabra sum. Y esto ya lo habíamos visto antes. Si es suma más, si es diferencia menos, si es producto un asterisco, si es cociente un backslash. Y para definir si mi restricción es igual, menor o igual o mayor o igual, escribo igual E igual, igual L igual, igual G igual. Y recordemos que al final de cada ecuación se debe poner la marca de final, es decir, un punto y coma. Recordemos que cada vez que escribo una restricción, tengo que poner un punto y coma. ¿Listo? Entonces, definimos las funciones. En este apartado se relacionan algebraicamente las variables para formar las funciones. Recordemos que el para todo ya está expresado en el nombre que le dimos a la restricción. Y para una sumatoria se escribe de la siguiente manera. Entonces voy a escribir cómo definir una sumatoria en GAMS para que a todos nos quede claro. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la siguiente expresión matemática, tengo, por ejemplo, la sumatoria en I de X y J.
La manera de escribirlo esto a GAMS, de traducir esto a GAMS, es que pongo sum, abro paréntesis, el índice sobre el cual voy a hacer la sumatoria, que en este caso es I, coma, lo que voy a sumar. ¿Qué es lo que voy a sumar? X y J. Y cierro el paréntesis de la sumatoria. Esa es la manera de escribirle a GAMS. Si yo ya no tengo una sola sumatoria, si así esto no es una sola sumatoria, sino que tengo 2 o 3, porque eso puede pasar más adelante, por ejemplo, que yo tenga sumatoria en I y sumatoria en J de X y J, la manera correcta de decirle esto a GAMS es que yo le digo sum, abro paréntesis, como son más de un índice, vuelvo a abrir paréntesis, digo los índices sobre los cuales varía, entonces digo que varía en I y en J mi sumatoria, coma, lo que voy a sumar, que en este caso es X y J, y cierro la sumatoria. Esa es la manera de escribirle a GAMS sumatorias. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar nuestras expresiones matemáticas acá. Entonces, tengo primero mi función objetivo, que es z igual, pero entonces recuerden que para GAMS el igual es igual, igual, y era doble sumatorio, era sumatoria en I, sumatoria en J, por eso pongo sum, abro paréntesis, vuelvo a abrir paréntesis de I, J, para que sepa que estoy sumando tanto en I como en J, coma lo que voy a sumar. Y lo que estoy sumando es mi precio I menos mi costo IJ, todo eso multiplicando aquí X y J, y cierro el paréntesis de mi sumatoria. ¿Listo? La siguiente expresión era para todo I, para todo J. El para todo I ya se lo estoy diciendo acá. Y el para todo J, mi variable X y J menor o igual a máximo JI. Recordemos que el menor o igual se mete igual, L igual. Y lo mismo para las siguientes restricciones. La única que tiene una cosa diferente es esta que está aquí. La voy a escribir a mano para que vean cómo está esa restricción a mano y cómo tengo que meterse la GAMS. Esto fue lo que ya acabé de explicar. Entonces, esa restricción a mano era la siguiente. Teníamos relación, que era mi escalar, por la sumatoria en J de X2J menor o igual a la sumatoria en J de X1J más X3J. Eso es lo que teníamos a mano. ¿Cómo le digo eso a GAMS? Pues ya sabemos cómo meter la sumatoria, pero hay algo diferente en este valor. Cuando yo voy a poner un valor exacto en un índice en GAMS, no puedo poner simplemente el 2. Si tengo que poner ese 2 entre comillas sencilla, tengo que parecer ese 2 entre una comilla sencilla. Y GAMS ahí sí entiende que le voy a dar ese valor fijo. Entonces, ¿cómo le escribiríamos esto a GAMS? Entonces, escribo relación por... Quiero cambiar de color. Quiero que en este color me aparezca solo una cosa. Entonces, escribo relación por la sumatoria. Entonces, es sumatoria en J. Entonces, sería la sumatoria en J. ¿De qué? De X2J. Pero entonces, para decirle esto, tengo que poner X, abro paréntesis, este valor fijo, pero entre comillas sencilla, coma J, cierro paréntesis. La manera en la que sé que GAMS me leyó este valor como un valor bien, o sea que sí lo que es que este valor me va a aparecer en vino tinto, me va a aparecer ese valor. Cierro paréntesis de la sumatoria, menor o igual, entonces esto sería igual L igual a la sumatoria en J, ¿de qué? De X, abro paréntesis, 1, J, más, bueno, escribí todo en vino tinto, más X, abro paréntesis, 3, J.
y cierro el paréntesis de la sumatoria. Esa es la manera en la que tenemos que meter solo a GAMS. Y esa es la manera, díganme si ya están viendo GAMS. Sí, profe. En que lo metimos aquí. Esa es la manera fácil. Esa es la manera fácil, es como lo metimos aquí. Pero quisimos mostrarle de una vez algo que van a utilizar mucho más adelante y es cuando yo le pongo una condición a una sumatoria. Entonces me voy a devolver a esta expresión matemática y si miramos en este lado de la restricción, también hacemos sumatoria en i, porque miren que aquí i vale 1 y aquí i vale 3. ¿Qué es lo que pasa? Que sumo los i's, pero los i's que no incluyan a 2. O sea, estoy poniendo una condición en la sumatoria. ¿Listo? Si yo quisiera escribir esta condición de manera a mano, teniendo en cuenta que también hago sumatoria en i, eso se lo podría escribir de la siguiente manera. Le podría escribir menor o igual a la sumatoria en i, pero le voy a decir a los i's que pertenecen a 1 o los i's que pertenecen a 3. O sea, que no me sume todos los i's, sino solamente los i's que son 1 y los i's que son 3. Luego sumatoria en j de x y j. Esa es la manera de decírselo a mano, o sea, ponerle una condición a la sumatoria en i. ¿Cómo le digo esto a GAMS? Esto se lo digo a GAMS con una orden que es esta que se llama ORT. Entonces, la manera de decírselo es que yo le voy a poner igual L igual, porque esto es un menor igual, y digo que voy a hacer sumatoria tanto en I como en J, pero le voy a poner una condición a la sumatoria en I. ¿Cómo se la pongo? Abro el símbolo pesos, abro paréntesis, pongo la condición OR y voy a decir que son los OR de I iguales a 1 o los OR de I iguales a 3. Coma, y ahí sí lo que voy a sumar, que lo que voy a sumar es X y J y cierro. Esta es otra manera de decirle que me haga una formulación, que me haga una condición cuando tengo valores fijos. Es una forma más complicada, pero quisimos que hoy mismo la supieran. Aquí lo hicimos mucho más complicado. Pusimos la sumatoria en I, la sumatoria en J de los OR menores que 2. Entonces, como mi índice varía de 1 a 3 y le digo los menores que 2, entonces lo hace para 1 o los OR mayores que 2. Como va de 1 a 3, lo hace para 3 de mi variable X y J. Si esto no les queda muy claro hoy, no se preocupen que vamos a estar haciendo más ejercicios para que esto les quede más claro, pero sí queríamos que entendieran que podían de una vez ver una manera complicada de meter los datos a GAMS. ¿Listo? Voy a dejar una comentada porque no tiene sentido tener las dos restricciones, entonces voy a dejar comentada la que es complicada para correrlo solo con la que es más fácil de entender. Listo, los siguientes bloques de GAMS se manejan como los veníamos manejando. El bloque Model, el bloque Option y el bloque Sol se manejan como ya los veníamos manejando, o sea, no cambian. Aparece un nuevo bloque que es el bloque Display, que me muestra de manera más amigable los resultados del problema de forma matricial. Y la manera de decirle que me muestre eso es escribiendo la palabra display, el nombre de mi variable, que en este caso es x.l, y punto y coma. Eso es lo que tengo que hacer para que ya me quede definido todo mi modelo. ¿Listo? Entonces, ya estoy acá en GAMS. Entonces, simplemente para recordar rápidamente, pongo el bloque model, le pongo un nombre al modelo y entre backslash, la palabra all. Luego escribo option LP igual a Cplex para que me haga, estas 3 líneas de código son para que me haga análisis de sensibilidad. Recordemos que estas 3 líneas son siempre iguales, lo único que cambia es que aquí le pongo el nombre del modelo que haya puesto aquí en model.
Luego le digo que me lo resuelva, entonces le digo solve, el nombre del modelo, using LP, por ahora siempre va a ser LP, maximizing Z, maximizando Z, y luego que me lo muestre de manera amigable, display x.l. ¿Listo? Eso era lo que teníamos que aprender de cómo meter a GAMS. Entonces ahora voy a compilar el modelo, lo voy a correr, y ustedes van a empezar a hacer análisis de la solución, porque ustedes ya son expertos haciendo análisis de soluciones en GAMS. Entonces, yo voy a hacer preguntas y ustedes me las van a ir respondiendo. ¿Listo? Antes de eso, les voy a mostrar una cosita que es importante que sepan, que es lo que les hablé al principio de la clase, y es que GAMS me vuelve lo que le metí de forma algebraica, GAMS me lo traduce a forma larga. ¿Listo? Entonces, voy a compilar mi modelo. Como no tengo errores, me genera el archivo y me dice leer la solución para el modelo Glasgow. Le doy doble clic y automáticamente me arroja en el Sol Summary. Pero Sol Summary es donde GAMS me muestra la información de forma extensa. Entonces, digamos que para hacer análisis de salidas, esto nunca lo vamos a leer, nunca lo vamos a buscar. Pero cuando ustedes estén haciendo un trabajo y no tengan claro si su restricción está correcta, sí lo pueden estar utilizando. Entonces, como lo vamos a hacer siempre desde el computador, porque en un parcial, taller, nunca lo van a usar, voy a usar esta barra de navegación. Entonces, ¿dónde puedo encontrar eso? Me paro aquí donde dice Equation, le doy clic, y luego me paro en la que quiero ver, en cuál restricción es la que quiero ver. Entonces me voy a ir, por ejemplo, a la función objetivo. Quiero ver mi función objetivo de forma extensa, ¿cómo es? Entonces le doy doble clic y miren dónde me arroja. Me arroja y me muestra la función objetivo de forma larga. Entonces miren que arranca. Menos 2025 x11, menos 2020 x12, menos 2015 x13, más z igual a 0. Entonces, algunos van a decir que ¿por qué lo muestra negativo? Lo muestra negativo porque si ustedes recuerdan, ustedes le metieron esto a GAMS que decía Z igual al ingreso menos el costo por X y J. ¿Qué hace GAMS? Pasar todo al mismo lado. Por eso queda negativo. O sea, miren que acá lo iguala a 0. Entonces, por eso es que me queda negativo. Pero el coeficiente realmente de esa variable 2025. Entonces, uno podría entrar a verificar si ese dato es correcto. Entonces, me voy a ir un momento al Word. Me avisan cuando ya estén viendo el Word. Ya lo vemos. Entonces, aquí me dice que el precio al cual yo vendo el recipiente 1 es 2.200 y el costo en el mes de enero es 175. Entonces, el coeficiente que acompaña mi variable en X11, ¿cuánto debería ser? Si estoy haciendo precio menos costo. ¿Cuál sería el coeficiente que debería acompañar a mi variable X11? 2.200. 2.200 menos 175, que es 2.025, que es el dato que estoy teniendo aquí. Entonces, ahí pude verificar que mi expresión de forma larga sí es correcta. ¿Listo? Luego me puedo ir al de máximo de recipientes. Entonces, miren que me muestra máximo de recipientes. Yo le metí, recuerden que esa restricción de máximo de recipientes era I, J. Entonces, yo se la metí como una sola expresión y él me la empieza acá a mostrar de forma larga. Entonces, me dice, mire, esa restricción para el máximo de recipientes 1,1 es X11 menor o igual a 30. Luego, para 1,2 es X12 menor o igual a 30. Y así. ¿Qué sí es lo que pasa? Que GAMS es perezoso. Entonces, GAMS me muestra las 3 primeras y me dice que tiene 33 restricciones exactamente iguales. Pero como yo le metí esa restricción, perdón, como un bloque,
pues no importa si no me las muestra, o sea, si no me muestra las otras 33, porque si las 3 primeras están bien, pues el resto también están bien. ¿Listo? Clara la funcionalidad que puede tener esa parte de GAMS, esa parte que me muestra GAMS. Creo que de pronto en este ejercicio que es tan pequeño no le ven la funcionalidad, pero a veces cuando uno está enredado, digamos, en el proyecto o en algunos ejercicios que sean más largos, ahí se van a dar cuenta de la gran ventaja que tiene esa parte. ¿Listo? Bueno, ahora sí, lo que queda de la clase son ustedes los que van a hacer la clase. Nos queda media hora, entonces en esta media hora vamos a hacer repaso de hacer lectura de información en GAMS, porque eso ustedes ya saben cómo hacerlo. Digamos que va a ser un poco, a veces de pronto va a parecer un poco más complicado porque encontramos muchas más, o sea, el ejercicio es mucho más extenso, pero es exactamente hacer lo mismo que ya veníamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para poder saber que puedo confiar en los resultados de este modelo? ¿Qué es lo primero que tengo que verificar? Que el Mirar model en- status esté uno optimal. Que en el model status esté un optimal. Entonces, perfecto. Aquí en el model status hay un optimal, entonces puedo analizar los resultados. ¿Cuál es la máxima utilidad que puede obtener la empresa? Porfa, la persona que me conteste me dice, eso lo estoy viendo en tal lado y el valor es tanto. Para que aquellos que de pronto no están todavía muy duchos en GAMS, vayamos practicando. Entonces, ¿cuál es la máxima utilidad que puede obtener la empresa? 3.125.237. ¿Y dónde estás viendo eso? Vale. Exactamente, entonces eso lo veo en el Objective Value y el valor es 3.125.237.1795 pesos. Esa es la máxima utilidad que puedo obtener por año. Listo. Quiero saber cuál es el plan óptimo de producción. ¿Dónde lo puedo ver? En VAR. En el bloque bar. Entonces ahora el problema es que ese bloque bar va a estar mucho más enredado por ahí, pero pues toca buscarlo. Entonces primero aparece un equation name y aparece un montonón de información en el equation name. Un montonón, o sea, miren todo, porque son todas las restricciones que le metimos, todas. Listo, terminó el equation name, aparece el variable name, que también ahí aparecen 36 porque son mis 36 variables. Luego empieza a aparecer EQ. Entonces aparece un EQ, que es el máximo de recipientes. Luego aparece un EQ, que es el máximo de recursos. Luego aparece un mínimo de recipientes. Luego aparece un EQ, que es el de la opción. Y por fin apareció mi var X. Aquí está. Entonces, alguien que me diga cuál es el plan de producción óptimo. Bueno, primero necesito fabricar y vender de vino, 5 recipientes, 5 de vino en el mes enero, ¿Por qué 5 en el level. y no 5.128? Ah, sí, 5.128, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. Recuerden que así nos dé fraccionarios, la solución la doy con fraccionarios porque estamos en programación lineal. Entonces, debo fabricar en enero un 5.128 recipientes de vidrio. Listo, ¿qué más? De vino. En febrero de vino, 1.667. Sí. En marzo, 15 de vino y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Perfecto. Miren que es demasiada información la que tenemos que dar, porque tenemos que dar la respuesta de 36 variables.
Entonces piensen en un parcial, ustedes dando la respuesta de 36 variables, o sea, ¿cuánto se demorarían escribiendo la respuesta de 36 variables? Entonces, vamos a irnos a ver un bloque que es un poco más amigable, no tanto, pero es más amigable, y me da idea de cómo presentar la información cuando yo tengo tantos datos, que es el bloque que nosotros llamamos display, fue al que le pusimos el nombre de display. Ese bloque siempre va a aparecer al final de todo mi modelo, siempre. Y se va a llamar variable X, si mi variable se llama X.L. O sea, el nombre de mi variable .L. Entonces me voy a ir al final y me muestra la misma información que me mostraba el bloque var, pero me la muestra en forma matricial, o sea, me la muestra en una tabla. ¿Qué me muestran las filas? Lo que haya estado en la primera posición de mi variable, que en este caso es sí. Entonces, en las filas me muestra I, y en las columnas me muestra J, en este caso mis meses. ¿Listo? Me da la misma información. Miren que acá está el mismo 5.128, acá está el mismo 1.677, pero me la muestra en tabla. Y miren que me da una idea de cómo mostrar los resultados. Yo puedo en un parcial hacer exactamente la misma tabla. ¿Qué es lo único que tengo que cambiar? Que aquí no debe decir 1, sino vino, que aquí no debe decir 2, sino cerveza, que aquí no debe decir 3, sino whisky, y aquí no 1, sino enero, 2, febrero, y pongo la tabla. Y digo, la siguiente tabla muestra la cantidad de recipientes que debo fabricar de cada tipo en cada mes. Y ahí ya está. Y no me tengo que poner a escribir fabricar y vender tantos en enero de vino, tantos en febrero de vino. ¿Sí? Entonces me ayuda a mostrar la información de manera más amigable. ¿Claro? ¿Qué información pierdo en el variable X.L que sí tenía en el var.x? O sea, ¿qué información no tengo aquí? ¿Qué más información encontraba en el var X que aquí no la tengo? El marginal. El marginal, que hace referencia al costo reducido. Entonces, si a mí me hacen alguna pregunta relacionada con el costo reducido, pues ahí sí no puedo mirar la solución en el variable X.L, sino que me tengo que ir al var X. Entonces, pregunta. Si la empresa debe fabricar un recipiente de vino en mayo, ¿qué implicaciones tendría eso? Por cada unidad que yo fabrique de vino en mayo, me va a disminuir la función objetivo en 5 pesos. Exactamente, en 5 pesos. Si yo decido fabricar una unidad de recipiente de vino en mayo, mi función objetivo se va a reducir en 5 pesos. ¿Listo? Bueno, ahora nos vamos a ir a analizar restricciones. Alguien que por favor me recuerde qué debía mirar, o sea, qué bloques debía mirar cuando quería analizar restricciones. En EQ, profe. ¿El bloque EQ? ¿Únicamente el bloque EQ? Y el equation. Y el equation name. Entonces recuerden que en el EQ podía mirar qué variables tenían, qué variables eran activas, o sea, perdón, qué restricciones eran activas y también tenía el precio sombra, pero en el equation name puedo encontrar el rango en el que es válido mi precio sombra. ¿Listo? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora que tengo que tener cuidado? Que yo voy a tener muchos secus. Voy a tener tantos secus como bloques de restricciones le hayamos metido a mis variables. Entonces tengo un bloque EQ que es el máximo de recipientes, otro que es el máximo de recursos en el mes, en cada mes. Luego tengo otro que es el mínimo de recipientes. Entonces tengo que estar muy concentrada en qué me están preguntando
para pararme en el bloque del que me estén hablando. Entonces, vamos primero a analizar recursos. Recordemos que el recurso 1 era el moldeado y el recurso 2 las onzas de vidrio. Entonces, quiero que me digan en qué meses las horas de moldeado son variables activas. O sea, en qué meses agoto completamente las horas de moldeado. Profe, qué pena me perdí. O sea, teníamos moldeado Moldeado y onzas de vidrio. y cuál es cuál ahí en el GAM. Bueno, es que no les he dicho algo importante. GAMS me muestra esto en el orden en el que yo haya puesto la restricción cuando la definí. Yo la definí para todo K y para todo J. Entonces, este primer punto es K igual a 1, J igual a 1, esto es K igual a 1, J igual a 2, etcétera, etcétera. Y recuerden que cuando definimos nuestros recursos, cuando K valía 1 eran las horas de moldeado y cuando K valía 2 eran las onzas de vidrio. Entonces ahora sí les vuelvo a preguntar, ¿en qué meses se agotan las horas de moldeado? ¿En qué meses se agotan las horas de moldeado? Profe, se agotan en enero, febrero, en marzo, en mayo, en agosto y en noviembre. Exactamente, porque en esos meses es donde el level me da exactamente igual al máximo. ¿Listo? Bueno, la empresa quiere aumentar las horas de moldeado en febrero. ¿Qué recomendación le harían a la empresa? Pues primero tendríamos que mirar hasta cuánto se puede aumentar en equation A y pues ahí nos da que por cada unidad mi función objetiva va a aumentar en 870.256 pesos, pero pues tengo que mirar hasta dónde. Y me dijiste en dónde, ¿cierto? ¿En dónde es que lo miro? En equation name. En equation name. Entonces tengo que tener cuidado porque en equation name tengo un montonón de información. O sea, miren todo lo que es el equation name. O sea, el equation name es todo esto. Un montonón de información. Pero tengo que saber en qué restricción estoy parada yo. Estoy parada en la restricción de recursos mes. Entonces voy y miro la restricción de recursos mes y está hablando de moldeado en febrero, está hablando de esta restricción. Entonces ahora sí, ¿cuál es la recomendación que le van a hacer a la empresa en cuanto al aumento de horas de moldeado en febrero? ¿Qué recomendación le van a hacer, muchachos? Que puede aumentar hasta 161.3 unidades y esto me generará, un momento, 1.3 por el marginal que estaba abajo.
Exactamente, me generará un aumento en mi utilidad de 1.3 porque estoy aumentando en 1.3 horas por el marginal que estaba aquí abajo, que mi marginal era de 870.255. O sea, mi Z va a mejorar 870.256 por 1.3. ¿Claro? Digamos que ahora, como tenemos tanta información, unas preguntas muy comunes que hacemos es que la empresa puede hacer una cosa u otra, que digan cuál es la mejor. Entonces, para no ponerme a buscar en el archivo, voy a poner acá unos datos cualquiera. Y ustedes me van a decir cuál es la recomendación que le van a hacer a la empresa. Entonces, se van a imaginar que en un ejercicio estoy maximizando. Y cuando voy y miro en el eco, una restricción tiene un marginal de 50 y otra restricción tiene un marginal de 10. ¿Listo? La pregunta es, ¿la empresa quiere aumentar el lado derecho de esta restricción o de esta? ¿De cuál les recomiendan hacerlo y por qué? Solo lo puede hacer de una. ¿De cuál le recomiendan hacerlo y por qué? De la de 50, porque por cada unidad que se aumente yo tengo a maximizar en 50. En cambio la otra solo Mejoraría su maximizo en Z en 10 50 y la otra solo en 10. y la otra solo en 10. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Pues no. La respuesta es depende. Depende de cuánto lo pueda aumentar, no sé. Depende de cuánto lo pueda aumentar, porque entonces yo me voy al equation name. Digamos que esta era la primera restricción y esta la segunda, y resulta que en la primera restricción el level de esa restricción es 50. No, pongamos otro valor para que no se enreden viendo los mismos valores. El level de esa restricción es 100 y el máximo es 102. Y de la restricción 2, el level es 50 y el máximo es 1500. ¿Cuál es mejor? La 2 porque pues aumento más, entonces me va a dar más ingresos. Exactamente. Porque la 2, o sea, ¿cómo me mejoraría Z acá? Z me mejoraría. Me dice que estoy en 100 y lo puedo aumentar a 2. Entonces Z me mejoraría 2 por 50, que es mi precio sombra. Esta sería la mejora que yo obtengo si aumento esta restricción. Si aumento esta restricción, estoy en 50 y la puedo aumentar a 1500. O sea que lo puedo aumentar 1450. Y mi Z mejoraría 1450 por 10. ¿Cuál es mejor? Pues esta que me da un mayor aumento en mi función objetivo. Entonces, ojo, siempre que les pidamos que comparen restricciones, no pueden mirar únicamente el precio sombra. Tienen que mirar el precio sombra y el aumento o la disminución que puedo tener en esa restricción. ¿Sí es claro para todos? ¿Por qué es necesario mirar las dos cosas? Sí, profe. Listo. Voy a hacer una pregunta adicional ya para irnos, ahora sí con referencia a este ejercicio. Y voy a hablar de las horas de las onzas de moldeado. ¿En qué meses agoto las onzas de moldeado? Las onzas de moldeado, esta profe está diciendo barrabasadas. Las onzas de vidrio. Las onzas de vidrio habla en esta parte. ¿En qué meses agoto las onzas de vidrio?
En ninguno, profe. En ningún mes. En todos los meses me sobran onzas de vidrio. Porque aquí, por ejemplo, gasté 2.047.756 y tenía disponibles 4.300. O sea, siempre me sobra. Digamos que la empresa, por facilidad, quiere que el proveedor de onzas de vidrio le dé todos los meses la misma cantidad. O sea, no que le ofrezca 4.300, 7.500, sino que todos los meses le ofrezca la misma cantidad. ¿Qué valor debería pedir la empresa para que el plan de producción óptimo no se vea afectado en ningún mes? 6.300. 6.300, ¿por qué 6.300? Porque donde uso más es en el último mes, que uso 3.400. Por eso, ¿y por qué pides 6.300? Si lo que gastas son 3.400. Entonces pido en todos los meses 3.400. Exactamente, o sea, si yo quiero que en todos los meses pedir lo mismo y que en ningún mes me vaya a quedar escasa, pues lo mínimo que puedo pedir son 3.400. ¿Claro para todos? Porque eso es lo que, o sea, en el mes que más estoy gastando onzas, estoy gastando 3.400. ¿Claro? Bueno, digamos que esto era lo que queríamos ver en la clase de hoy, que aprendieran la diferencia de cómo meter los datos en GAMS cuando estamos en formulación algebraica. Y digamos que de aquí en adelante vamos a seguir viendo formulación, o sea, vamos a seguir formulando y haciendo análisis de salidas de GAMS, pero ya no nos vamos a concentrar en cómo meter la información, sino que yo les voy a traer ya, digamos, el archivo TXT con las salidas y vamos a analizar salidas de más ejercicios de formulación algebraica, pero ya vamos a analizar solo la salida. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, esto era nuestra clase de hoy. Les recuerdo que a lo largo de mañana, en el transcurso del día, les mando sus notas. Entonces, para que porfa, pues estén pendientes y si tienen alguna duda, algún reclamo, pues me escriben por Teams y lo miramos. ¿Listo?